Informe 24, con Jania Novel. Vamos a mirar afuera porque afuera también es mundo. Déjenme hablarles de El Salvador, que se ha convertido en un punto de referencia internacional por su drástica reducción en los índices de violencia bajo el mandato del presidente Nayib Bukele. Tiene ahí un estilo muy peculiar, un estilo directo, concreto, no sé, ha despertado muchísimas polémicas, una fuerte presencia mediática, ha logrado, sí, eso es innegable, niveles de aprobación inéditos en la región, pero, sin embargo, su modelo también ha despertado serias preocupaciones por la concentración de poder, la represión bajo un régimen de excepción prolongado y reformas institucionales que allanan el camino hacia la reelección indefinida. Quedarse y volverse a quedar. Bueno, vamos a entender mejor este fenómeno político y sus implicaciones en la región, ¿no? ¿Se puede contagiar? ¿Se puede copiar? ¿Se puede repetir? Vamos a platicar con Gabriela Vargas, ella es politóloga especializada en estos temas de gobernabilidad democrática, derechos humanos y transparencia, perteneciente a la Red de Politólogas Internacional. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buena tarde, te saludo con gusto. Igualmente, Jania, buenas tardes a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gaby, Nayib Bukele ha logrado, sí, esta caída histórica en los homicidios y ha llevado a cabo megaproyectos como el Centro de Confinamiento del Terrorismo. ¿Hasta qué punto este tipo de acciones justifican lo que él hace, el uso intensivo de la fuerza, la suspensión de garantías constitucionales, por ejemplo? Yo creo que sí hay que dar un poco de contexto porque es cierto todo lo que refieres. O sea, Bukele no solo llega en 2019 como un gran líder carismático, diferente en El Salvador, sino se caracteriza por esa mano dura contra la delincuencia. Y pues también hay que decirlo, da resultados contundentes durante los primeros años de su gobierno, de modo tal que le reafirman la popularidad, incluso podríamos decir que hasta crece, ¿no? Sin embargo, ya en los últimos años empieza a tener acciones preocupantes, ¿no? Además de las detenciones, muchas de ellas arbitrarias, pues la persecución ya no se empieza a centrar solo en la delincuencia, sino también en sus detractores. Recordarás que apenas hace unas semanas hablábamos de el caso de esta defensora, abogada de derechos humanos, Ruth López, ¿no? Muy reconocida internacionalmente, que fue detenida de manera arbitraria y que no sabemos en qué momento se encuentra ahorita su estado procesal, porque no se sabe nada de ella, como no se sabe nada de muchos de los periodistas que también han sido detenidos porque han manifestado su crítica a la política actual de Bukele y entre otras cosas porque ya también se empiezan a documentar severos grados de corrupción del propio Bukele. En cuanto a la popularidad, es cierto lo que dices, o sea, el último estudio señala de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, le otorga el 8.15 de popularidad a Bukele. Sin embargo, también, y este es un indicador nuevo, ya también se refiere que 6 de cada 10 salvadoreños temen sufrir represalias si critican su gobierno. Entonces, esto ya también empieza a permear en la sociedad que las detenciones no solo son contra la criminalidad, sino son contra sus detractores y contra quienes están cuestionando esos posibles actos de corrupción que se empiezan a generalizar. Uh-huh. ¿Qué nos debe de preocupar, Jania? Pues el famoso jueves negro le llamaría yo, de la semana pasada, el 31 de julio, ¿no? Esta reforma que se ejecuta de manera repentina, sin mayor aviso, una reforma constitucional, ¿verdad? Llega ahí un diputado de esta gran mayoría que tiene en la Asamblea Bukele e incluye ahí con carácter de urgencia una reforma constitucional, ¿no? Así como que esto urge, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la reforma que urgía, Jania? Pues teníamos que ampliar el mandato presidencial. Justo eso, ¿no? Es perpetuarse ahí en el poder, reelección, acota un poco la segunda vuelta. ¿Estamos ante una ruptura democrática? Totalmente, Jania. O sea, aquí el tema de ese carácter de urgencia, bueno, ¿qué carácter de urgencia debería de tener ampliar el periodo presidencial? Sí. Si le faltan 4 años a Bukele, 3 años para terminar su mandato, ¿no? O sea, pues no había ninguna urgencia de meter una reforma de esta naturaleza. Pero viene la otra reforma, que se anticipen las elecciones.
y las elecciones previstas para el 2029 se están adelantando para el 2027. Y entonces ya tienes un escenario en donde el actual presidente se puede posponer dentro de 2 años, antes de que termine su periodo, a un nuevo periodo electoral, ¿sí? Correcto. Y en 2007, pues seguramente con esta mayoría abrumadora que tiene en la Cámara y además con estos índices que trae de popularidad, pues ¿por qué no ser elegido por 6 años más? Lo cual te diría que de 2019 a que llegó a la presidencia, y si se arma este escenario que a todas luces es el que ha configurado, pues tendremos Bukele 14 años en el gobierno, si no existe después otra reforma más que le dé una permanencia pues todos los años necesarios, ¿no? Y a pesar de estas alertas internacionales, ¿por qué goza de una popularidad interna altísima? ¿Cómo explicamos esta aparente contradicción? Mira, me parece, Jania, que a todas luces la política del miedo ha funcionado y más después del COVID, creo que muchos gobernantes se dieron cuenta que era una política que funcionaba bien. Sabemos que la delincuencia, por supuesto, nadie duda que los índices estaban altísimos, no solo en El Salvador, sino en muchos países, pero en otros países pues se dice que hay terroristas, ¿no? Y entonces que los terroristas van a acabar con la sociedad. Entonces el miedo es mayor contra estos actores que contra la pérdida de tus libertades. Y la mayoría, pues como cuando hablas de libertades hablas de algo abstracto, pues no se dan cuenta pues hasta que los encarcelan, hasta que los detienen arbitrariamente, hasta que les dicen que no pueden decir tal cosa en las redes sociales, hasta que les cierran un medio de comunicación, como en el caso de El Salvador, El Faro, que ya está realizando todo su trabajo periodístico desde fuera, como los periodistas que ya salieron, ¿sí? Entonces, sí el gobierno toma una política que sabe que es eficiente y que le hace popular, que bien puede ser combatir la delincuencia como estar dando ayudas sociales y indiscriminadamente para que los votos sigan arrojando de modo positivo una reafirmación en el poder. Sí, o sea, es la política que tú escojas, que te sea mucho más redituable en términos de votos, ¿sí? La verdad es que Bukele no perdió en ningún momento de su actuación de gobierno para ir armando lo que hoy tenemos como todo un entramado legislativo para hacerlo permanecer en el poder, porque primero controló su asamblea, ¿sí? Con esta gran popularidad, pues claro, todos los votos le dieron la mayoría, y ya con esos votos, pues cambió a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el país, y ya con esos votos destituyó al fiscal general que le estaba investigando por actos de corrupción, y aún más, Jania, ya con esos votos modificó las reglas electorales. Claro. Y modificando las reglas electorales, pues, oye, nada más, disculpa que quiero acabar la idea, con las reglas electorales, pues no solo redujo el número de diputados, ¿sí?, que iban a contender, lo cual era muy fácil ganar porque pues, el Estado, desde el poder, pues tiene todo el aparato para que se vote a sus diputados, ¿no? Sino también les quitó el financiamiento a los partidos de oposición, Jania. Y entonces dijo, es mucho lo que se gasta en los partidos de oposición. Bueno, no dijo de oposición, ¿no? Sino dijo, se gasta mucho en elecciones, como esa reforma que acaba de meter. Vamos a quitar el dinero a los electorales porque se gasta mucho en elecciones y ahora, por ejemplo, la oposición en El Salvador ya no tiene un peso para hacer campaña y él no lo necesita porque como él encabeza un partido y desde ahí mismo, desde el poder, puede hacer campaña, pues no necesita mayor financiamiento y la oposición sí, la cual está totalmente desarticulada, Jania. Como versa el dicho, cuando veas a tu vecino pon tus barbas a remojar, ¿qué tanto se parece esto a México? Salvo los índices de delincuencia, violencia, asesinatos y desapariciones, que estos van al alza en nuestro país, pero el resto de acabar con las instituciones, periodistas desplazados por miedo o desterrados, los mismos periodistas callados, igual porque son sometidos, como el caso en Campeche, en fin, ¿qué tanto se parece o hacia allá vamos? Mira, a mí no me gustaría decir que esto parece un manual, ¿no? O sea, porque desafortunadamente los hechos son los mismos. ¿Qué te puedo señalar? Que ya vimos el caso de Nicaragua, que está ahí igualmente su presidente muy sentado desde hace muchos años, con este mismo proceso, ¿eh? Ya lo vimos el caso de Venezuela, por supuesto. Ahora tenemos el caso de El Salvador,
bien señalas, el caso de México, pues no se ha reducido el índice de delincuencia, que a lo mejor le daría mucha popularidad. Sin embargo, todos los demás indicadores sí los tenemos. Y aquí quisiera cerrar, Jania, señalando que cuando mucha gente dice, yo no quiero hablar de política, ya estoy harta de los políticos, pues yo les convocaría que sí hablemos de política, porque cuando vemos estas circunstancias cada vez más cerca, se está haciendo lo que empezó como un proceso de excepción nuevamente en Latinoamérica, a pesar de su historia, pues ya te da indicadores que ya estamos hablando de 3 países en esas situaciones, o un populismo en Argentina de otra naturaleza, pero que tiene estas afectaciones a libertades. Y en el caso de México, estamos en la antesala de una reforma electoral que justo, Jania, está hablando de eliminar el financiamiento a los partidos de oposición y reducir el número de diputaciones. ¿Te suena conocido? Pues ahí está la respuesta para muchos mandatarios altamente calificados, precisamente porque son simpáticos, son carismáticos, ayudan a la gente, al pueblo, ¿no? Como bien versa su dicho, primero los pobres, y al final decapitan las instituciones democráticas, las de transparencia, se apropian de los poderes, el legislativo, el judicial, en fin, y van por otras instituciones como son las democráticas, que tanto nos costaron, que tanto trabajo nos costaron. Allí Bukele me parece que ha abierto una discusión urgente sobre los límites entre eficacia y legalidad, entre gobernabilidad y autoritarismo, que sí, como bien tú dices, mucha gente y me lo dicen casi diario, es que yo no veo noticias, no escucho noticias porque, está muy feo. México está muy violento, puras muertes. O no me gusta porque a los políticos ya nadie les cree. Pero entonces, ¿cómo nos informamos? ¿Cómo tenemos un racional para decidir qué sí nos conviene? Un racional es una opinión, una postura para decidir qué nos conviene, qué no nos conviene, qué queremos, qué exigimos, qué pedimos, a quién quitamos, a quién le damos nuestro voto de confianza. Bien lo dices, sí tenemos que saber de política y políticos y sí tenemos que saber de información y noticias. Gabriela, muchísimas gracias por el análisis, como siempre, puntual. ¿En dónde te leemos? En Gabriela Vargas Go, estoy en Instagram, y Gaby Vargas Go, estoy en X. Y por favor, síganos, participen, es muy importante, no dejen las decisiones en manos de otros. Correcto. La democracia no solo se defiende en las urnas, también con instituciones fuertes, transparencia, respeto irrestricto a los derechos humanos y la opinión informada. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes. Te mandamos un abrazo. Igualmente a ti y a todo tu auditorio, mi querida Jani. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Seguimos aquí en Informe 24. No se vayan. Volvemos.